Dios les bendiga, amadas hermanas. Reciban un fraternal saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. El tema de este taller es cómo responder a un llamado integral a las misiones. Y comenzaremos dando una pequeña introducción que yo le llamaría un paréntesis aliancista. Tiempos diferentes, el llamado es el mismo. Para Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, servir a Dios significaba hacer misiones. Miraba al mundo como un campo blanco que necesitaba obreros. La obra misionera es la obra más cara al corazón de Dios. Él dio todo lo que tenía por la obra misionera. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura es el mensaje que miles de misioneros han proclamado a través de los tiempos y por todo el mundo. Pero la tarea no está concluida. El llamado es el mismo y falta mucho por concluirla. Simpson tenía el atlas del mundo en sus manos, lo estudiaba y oraba, nombrando país por país. Lo apretaba contra su pecho y llorando exclamaba: «Oh Dios, úsame a mí para la salvación de los hombres y las mujeres de todos los continentes que mueren en las tinieblas espirituales sin ningún rayo de luz». Dios le utilizó poderosamente. Muchas vidas han sido impactadas y cambiadas por el mensaje de salvación de Juan 3:16. No lo sabemos de memoria, pero hemos empezado a comprender que el amor del Padre es hacia toda la humanidad. Hemos entendido que el Padre verdaderamente ama a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy veremos cómo podemos responder y unirnos a ese plan divino. ¿Cómo podemos participar en la misión redentora y cuál es la parte que nos corresponde en las misiones? En todo tiempo, Dios ha llamado a hombres y mujeres para que le sirvan y participen en su plan redentor. Volvemos al tema de este precioso taller. ¿Cómo responder a un llamado integral a las misiones? Bueno, esta pregunta tiene dos palabras muy importantes. Tiene la palabra llamado y tiene la palabra integral. Y vamos a definirlas. ¿Qué es un llamado integral? Un llamado. Etimológicamente, llamar es decir el nombre de una persona o designarla para que haga algo. Por ejemplo, nosotras llamamos a nuestros hijos para que hagan algo, o nos llama nuestro jefe o nuestro pastor para que hagamos algo. Es nombrar para hacer algo. Y el concepto de integral es que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. Por lo tanto, un llamado integral es un llamado completo. Dios no llama a medias, llama de forma completa. Amadas hermanas, vamos a distinguir qué son llamados generales y llamados particulares. Dios nos hace un llamado general a través de su palabra. Y vamos a estudiar dos porciones bíblicas que considero que son llamados generales. La primera porción, y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, es 2 Corintios 5, versos del 17 al 20. Y dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un diplomático del más alto nivel. Es un agente de otro reino en este reino.
Amadas hermanas, somos diplomáticas de un alto nivel en esta tierra. Somos embajadoras llevando el mensaje de reconciliación al mundo. De este llamado, nadie está excluido. Vamos a la segunda porción bíblica. Si analizamos el verso bíblico que comprende la Gran Comisión, veremos que también es un llamado general e integral. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vemos ir y hacer. Nos manda a ir y hacer. Es un imperativo, no es una opción. Nos manda a ser discípulos a todas las naciones. Estamos llamados a ser discípulos, a ser personas que acepten a Jesucristo como su Señor y Salvador y hablarles del amor de Dios. Enseñarles que guarden. Guardar no es agarrar algo y ponerlo en un cajón para que esté ahí guardadito, no. Guardar es obedecer. Nos manda a obedecer todas las cosas que nos ha mandado. Y termina con una preciosa promesa. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor quiere de nosotras un comportamiento integral, un comportamiento completo. Una vez que hemos recibido la salvación, debemos llevar el Evangelio de una forma integral en nuestra casa, en nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestro país y hasta lo último de la tierra. El llamado se resume en ir y hacer lo que Él y lo que Dios ha destinado. Ahora vamos a ver, amadas hermanas, llamadas particulares. A través de la Biblia hemos estudiado que muchos hombres de Dios fueron llamados a hacer una tarea en particular dentro del plan de redención. Dios llama a cada persona de forma diferente. Estudiaremos 3 llamados en el Antiguo Testamento y también estudiaremos llamados en el Nuevo Testamento. Que, aunque la forma en que Dios llama a estos hombres de Dios de una manera diferente, el mensaje es el mismo. Pero también estudiaremos cómo Dios actúa en el llamado de estos hombres y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a comenzar con el primer ejemplo. Es Moisés. El llamado de Moisés está relatado en el libro del Éxodo, capítulo 2 y capítulo 3. Dios está preparando a Moisés para una misión muy especial, el rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Hoy, Dios nos llama a llevar su mensaje a las personas perdidas en la esclavitud del pecado. Vemos a Dios utilizando un bebé para su propósito. Por la fe de sus padres, este bebé es lanzado al río y prohijado por la hija del faraón, recibiendo todos los lujos, todos los conocimientos propios de la realeza egipcia. Él vivía en el palacio y recibió la educación de un príncipe. En el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22, dice que a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. A sus 40 años, Moisés vivía en palacio, pero estaba consciente de su descendencia judía. Y pensando que tenía la vocación de ser libertador, decide actuar por sí solo, decide impartir justicia por su propia mano. Mata a un egipcio y es descubierto, y debe huir porque su vida peligra. ¿Cuántas veces, amadas hermanas, hemos decidido actuar por cuenta propia, pensando que Dios es nuestro copiloto y que avala nuestros actos? Nos hemos sentido decepcionadas y frustradas, y yo creo que Moisés también se sintió de esa manera. Dios ha ido preparando
la vida de Moisés para su propósito divino. Cuando tus planes se frustran, Dios está trabajando. Cuando sientes que todo se acabó, Dios sigue trabajando. Trabajó en Moisés 40 años más. Dios sigue trabajando en tu vida. Dios estaba en un campo de entrenamiento misionero. Moisés no sabía que su vida iba a cambiar cuando por casualidad se acercó a una zarza ardiente. Él tenía 80 años. Este es el momento. El plan de Dios se reanuda y Dios le revela su plan. Este plan está en el Éxodo capítulo 3, versos del 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Moisés se da cuenta ahora que no es él quien ha visto las penalidades de su pueblo, sino que más bien es Dios quien ha visto al pueblo sumergido en el dolor. Moisés descubre algo que es fundamental en todo llamado divino. La iniciativa es exclusiva de Dios. Fijémonos bien, he visto, he oído, he conocido y he descendido. Es Dios quien comienza la conversación. Es Dios quien va a salvar a su pueblo de Israel que está oprimido en Egipto y desea que Moisés se una a él a esta labor como un instrumento de Dios. Dios ha seguido llamando a hombres y mujeres, a ti y a mí, para que se unan a la obra misionera. De la misma manera que liberar a su pueblo de manos de la esclavitud de Egipto, Dios lleva la parte fundamental y nos llama a que nos unamos a Él asumiendo un papel secundario. No es yo voy a hacer, es heme aquí, como dijo Isaías. La tarea, Dios se la especifica en el verso 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios toca el tema, en este momento, un tema que había sido postergado por 40 años. Yo no sé si a Moisés le agradó que Dios tocara este tema, pero el Señor no se ha olvidado de su plan original. Ahora es el momento y no hay excusa que valga. Si yo estuviera ahí, yo le diría: Moisés, Moisés, este es el momento. Has esperado 40 años, este es el momento. Hoy sí, Moisés. Moisés ya estaba preparado para ir, pero pone 5 excusas. La primera excusa: yo no soy nadie. Éxodo 3:11. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Segunda excusa: no te conozco, no sé nada de ti. Éxodo 3:13. Si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ustedes me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Tercera excusa: a mí no me van a creer. Éxodo 4:1. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Cuarta excusa: es que no puedo hablar bien. Éxodo 4:10. Oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora tú, que me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Quinta excusa: manda a otro. Éxodo 3:13. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Por cada excusa de Moisés, Dios le muestra su amor, su paciencia, su misericordia. Dios siempre le va a dar pruebas de quién es Él. Le promete estar con Él. Son excusas tontas. Recordemos el verso de Hechos 7:22. Moisés había sido educado de una forma muy especial y era poderoso tanto en palabras como en acciones.
Y yo te pregunto, amada hermana, ¿cuál es tu excusa para no ir? Cuando te invitan, hermana, vamos a evangelizar al parque, vamos a entregar panfletos a la salida de los supermercados, a los autobuses, vamos al hospital, vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Pones alguna excusa? ¿Cuál es tu excusa? El segundo ejemplo es Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón. El llamado de Jeremías está en Jeremías 1 del 4 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Dios me dijo, yo te elegí antes de que nacieras. Te aparté para que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Y le contesté, Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo, no digas que eres muy joven. A partir de este momento, tú hablarás por mí. Irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. A Jeremías Dios lo escogió desde antes que naciera. Y a nosotras también. Debemos saber que Dios nos llama sabiendo cómo somos. No nos llama por nuestro currículum, por nuestros estudios, que si bien es cierto es importante, pero tienen un papel secundario, porque Dios nos ama por lo que hará a través de ellos y de nosotros. ¿Ves el amor con que Dios nos trata a pesar de resistir el llamado? ¿Cuál es tu excusa? Dios usó poderosamente a Moisés y a Jeremías. Y el último ejemplo que vamos a ver, y el no menos importante, es el ejemplo de Jonás. Vamos a leer Jonás 1, versos del 1 al 3. Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope, encontró un barco que estaba a punto de salir, pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Y Jonás se levantó para huir. ¿Por qué no quería Jonás ir a Nínive y hacer lo que Jehová le dijo que hiciese? Pudo ser porque la tarea es muy difícil, era una tarea muy difícil. Si estudiamos el libro de Nahum, nos da una buena idea de lo inicuo, de lo malvado, de lo perverso y de lo sanguinario que era el pueblo de Nínive. Jonás corría el riesgo de ser atacado y asesinado. Era una tarea muy peligrosa. Pero también Jonás no quería que los asirios en Nínive fueran perdonados por Dios. Es que Jonás no entendía que el amor de Dios es para todo el mundo. Podemos discutir las razones por las cuales estos hombres de Dios de inicio huyeron del llamado que el Señor les encomendó. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu excusa? Dios puede hablar contigo en cualquier momento, en cualquier lugar y a través de cualquier medio. Dios llama a la gente a las misiones de diferentes maneras. Lo que cambia es la forma de llamar. El Señor es creativo, pero su mensaje es el mismo. Ahora pasaremos al Nuevo Testamento y veremos cómo los primeros cristianos recibieron su llamado a ser misioneros. Número 1. En medio de la persecución. La historia misionera de la iglesia está llena de ejemplos donde el evangelio fue proclamado en situaciones de persecución. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, los versos 1, 2 y 4. Y habla de la muerte de Esteban, el primer mártir. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y continuando con la misma línea, Hechos capítulo 11, versos del 19 al 21, continúa la historia. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Segundo punto, por medio de instrucciones específicas dadas por el Espíritu Santo. Hechos 8, versos 26 y 29. Todos conocemos ese precioso pasaje de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El verso 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó a ese carro. El etíope estaba leyendo el rollo del libro de Isaías. El etíope confió en el Señor Jesucristo y fue bautizado. Maravilloso. Otro punto, Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tercer punto, por medio de invitación de otro misionero. Vamos a ver la invitación que el apóstol Pablo le hizo a Timoteo. Hechos, capítulo 16, versos del 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En Tito 1:5 hay un mandato que el apóstol Pablo le hace a Tito, y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuarto tema, por medio de una visión. Hechos 16, del 9 al 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quinto punto. ¿Recuerdan el llamado de Mateo? Una sola palabra dijo el Señor Jesucristo. Sígueme. En Mateo 9:9. Inmediatamente Mateo dejó la mesa donde estaba recaudando impuestos y siguió al Señor Jesucristo. Dios tiene un corazón misionero. Juan 3:16 nos dice que Dios tuvo un hijo y lo hizo misionero. Lo envió a la tierra y nos trajo las buenas nuevas. Él regresará a buscar a los suyos para inaugurar una etapa nueva y eterna. Y es ahí donde nacen las misiones, en el mismo corazón de Dios. Hemos visto ahora muchas formas por las cuales Dios llama a sus elegidos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a contestarnos la pregunta, ¿cómo
respondo al llamado. Mirad, hermanas, muchas veces se confunde un llamado con una carga. Dios quiere que todos tengamos una carga por las misiones. Pero tener una carga no implica un llamado. No debemos sentirnos presionados por la carga a ir. Debemos percibir y definir si es una carga o es un llamado. Por ejemplo, Moisés tenía una carga por el pueblo oprimido, pero se equivocó en la forma y en el tiempo y asesinó a una persona. Y después, por 40 años, convivió a tal punto con la memoria de su fracaso, que cuando realmente era el tiempo de Dios, a sus 80 años, supo la forma, pero intentó resistir y rechazar el llamado. Algunos misioneros encuentran su llamado sencillamente leyendo la palabra del Señor, llegando a entender cómo Dios ha revelado su corazón hacia las naciones a través de las páginas vivas de la palabra de Dios. Para otros, inicialmente sienten algún tipo de guía o atracción hacia las misiones y la palabra de Dios les confirma. Dios es creativo y trata con la humanidad de una forma particular. Lo hemos visto en los llamados de Moisés, de Jonás y de Jeremías. No existe una fórmula para identificar el llamado. Normalmente pensamos que Dios llama a las personas cuando están en buena condición espiritual, pero hemos visto que no es así. Miremos a Moisés y a Pablo. No estaban como el corredor dispuesto a correr hacia las misiones. Dios tuvo que quebrantarlos para poder enviarlos, porque el Señor no puede trabajar con corazones autosuficientes y orgullosos. El Señor es infinito y en su gran misericordia llama a todo hijo suyo de la manera que mejor le parece. O a veces, hermanas, es muy común que los cristianos quieran hacer lo que hizo Gedeón, pedir señales a Dios para que Dios confirme. Es muy fácil manipular las condiciones que le ponemos a Dios, resultando en lo que queremos hacer o evitar. Eso de, Señor, ¿será o no será? Eso no es un llamado. Al buscar la confirmación del propósito de Dios para tu vida, hay que tener mucho cuidado en depender de las circunstancias, en depender de lo que te dice la gente o experiencias sobrenaturales, porque no controlamos o no tenemos la seguridad de que venga de Dios. Entonces, ¿cómo voy a discernir? ¿Cómo voy a tener yo la seguridad que es de Dios o no es de Dios? A través de tu relación con Él. Tú tienes que cultivar tu relación con Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración y del estudio de la palabra del Señor. De una cosa puedes estar seguro. Dios no te va a llamar a hacer algo que contradiga su palabra. Si Dios te manda a la obra misionera, el Espíritu Santo te lo va a comunicar de una manera consistente con su palabra y colocando en tu corazón esa convicción, paz y seguridad en tu interior. La palabra de Dios muchas veces nos confirma su dirección. Él también puede utilizar circunstancias y la oración es esencial en este proceso de discernir el llamado. Mientras buscamos su voluntad diariamente en oración y en la meditación y en el estudio de su palabra, encontraremos su voluntad a largo plazo. Lo importante es dejar que Dios decida cómo guiarnos y no tratar de forzarle su mano. Dios no necesita de nuestra ayuda. Moisés trató de ayudar a Dios y fracasó. No omitas un paso muy importante en buscar la confirmación, que es la afirmación de tu iglesia. Tu pastor, el comité de misiones, si lo hay, deben conocerte y deben poder afirmar si tienes los dones y las habilidades o el potencial para desarrollarlos. En resumen, el llamado misionero no es pasajero, no es una invitación a ir de turistas o de aventureros, o de estar conociendo países o de viajar.
Las decisiones caprichosas no duran en el campo misionero, porque vienen pruebas, vienen aflicciones. El llamado a las misiones es una invitación de parte de Dios para que nos unamos a sembrar y a recoger la cosecha de las personas que Él ya tiene listas. Si tu llamado es una ilusión o una emoción, se te pasará y se te olvidará. Tú no escoges el llamado. Dios te lo pone y este va aumentando día a día hasta que se concreta en su vida. Recuerda, Dios es el que inicia la conversación. Dios es el que llama. Debemos recordar también que se pueden hacer misiones yendo, orando y ofrendando, porque al final todos somos un solo equipo. Somos el cuerpo de Cristo. Trabajemos, amadas hermanas, para llevar el Evangelio a los que se pierden. Seamos agradecidos con Dios y entreguemos nuestras vidas y recursos para que muchos puedan ser alcanzados con el Evangelio. Y recordemos siempre que Dios es el que inicia la conversación. Dios es el que llama. Tengamos nuestro corazón listo para responder al llamado. Aún en medio de nuestras excusas, Dios ve lo que nosotros no vemos y puede ser usado en la forma en que usó a estos poderosos hombres de Dios. ¿Cómo vamos a responder al llamado a las misiones? ¿Como Moisés? ¿Como Jonás? ¿Como Pablo? ¿O como los primeros cristianos? Muchas gracias por tu atención. Dios te bendiga. Y a continuación te dejo unas preguntas de reflexión. Bendiciones, amadas hermanas, y reciban un fraternal saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la ciudad de Roma. Arrivederci.